Hoy vamos a trabajar un tema que se llama metodología cascada mediante electroneumática. Así que esta metodología consiste o está basada en lo mismo que veníamos trabajando ayer, pero con los elementos eléctricos. El método es el mismo, metodología es la misma, pero vamos a trabajar con elementos ya eléctricos. Entonces, les pido entonces que me regalen 40 minutos de su atención, de su concentración. Cualquier pregunta me la pueden ir haciendo en el momento. Sin embargo, vayan apuntando cualquier inquietud que tengan para que al final, por ejemplo, me voy a quedar con Andrés Riobo, quien tiene un inconveniente con su computador. Lo que pasa con Andrés es que cuando él guarda el archivo, al abrirlo, mediante archivo abrir, no abre el archivo. Entonces me quedaré con él. En el caso de que haya otra persona que tenga un inconveniente similar o de otro tipo, pues también la idea es resolver todo tipo de inquietudes de este tipo, ya de inconvenientes más bien técnicos, pero al final de la clase. ¿Listo? Entonces, arranquemos. Vamos a estar hablando de la metodología cascada basada... Hay alguien me escribió, espero yo dejo mi chat por aquí abierto. Maínguez dice que escucha entrecortado. Listo, Maínguez, intenta poner atención. Porque si me escucha entrecortados es por la conexión a internet. ¿Listo? Yo voy a grabar la clase para posterior, para que ustedes a posteriori lo puedan ver. Entonces, por lo menos miren la pantalla si me escuchan entrecortada. Bueno, esta metodología cascada que vamos a ver hoy em, incluye este término nuevo que es electro, que ustedes conocen y saben muy bien, que viene de electricidad. Em, entonces, vamos a incorporar elementos eléctricos. Que si estuviéramos en el laboratorio, en vez de utilizar más mangueras, utilizaríamos en vez de mangueras cables. ¿Ya? Entonces, como una introducción, sí le pido a Ari que me ayude con esa lectura. Listo. Los cambios se producen en los sistemas de accionamiento. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que el cilindro va a ser el mismo, que las válvulas, por ejemplo, estas estranguladoras van a ser las mismas y que la simbología que hemos venido estudiando es la misma, ¿ya? Esto que hemos visto, lo que estoy señalando con mi mouse, si alcanzan a ver mi mouse, va a permanecer igualito, es decir, no va a haber ningún cambio. ¿Por qué? Porque si el cilindro fuera eléctrico, ya no sería un circuito neumático. ¿Sí me hago entender ahí? Por ejemplo, hay cilindros rotativos, hay motores neumáticos. Entonces les pongo hay motores que son neumáticos. O sea, que usted le pone aire comprimido y, el motor gira. Generalmente se usa para apretar lo usa mucho, por ejemplo, en empresas de carros, en ensambladoras de carros, para poder apretar tuercas. Entonces resulta que eso permite que no se genere un sobreesfuerzo en el torque. Entonces para apretar tuercas, pues los motores neumáticos son perfectos. Los motores eléctricos de pronto pueden dañar las tuercas cuando se trata de sobretorques. Entonces, un motor neumático requiere una fuente de alimentación neumática. Pero si el motor es eléctrico, pues de ahí para abajo todo es eléctrico. ¿Sí me hago entender ahí? Alguien que me diga por lo menos que sí. Listo, listo. Bien, entonces como yo les había dicho, el primer día que empezamos a ver mando neumático es que el centro de todo sistema neumático es el actuador, que en este caso, en nuestro caso es el cilindro. Sin un cilindro, sin un actuador, no tiene sentido hablar de neumática.
Simplemente cierra el computador, cierra el celular, adiós y listo. No tiene sentido. El actuador es el elemento central porque él es el que va a demandar una cantidad de elementos adicionales para que funcionen bien. Él es el que manda la parada, porque él es el que mueve, él es el que hace el movimiento, él es el que hace el que empuja, el que estampa, el cilindro es el que hace la acción finalmente. Entonces, como él es el centro, entonces esto no va a cambiar. Esto que estoy señalando aquí, voy a poner aquí un puntero láser. Si alcanzan a ver el puntero láser, uno que me diga que sí. Listo, entonces aquí lo que estoy señalando yo aquí, es totalmente neumático. Entonces aquí dice, ¿qué es lo que va a cambiar? El accionamiento. Entonces este accionamiento que anteriormente, por ejemplo, en vez de esto era un botón, un pulsador. Y en vez de esto puede haber un muelle de retorno por resorte. Entonces vamos a cambiar la filosofía. Ya no van a ser pulsadores o flechita, una flechita aquí con un elemento neumático, sino que va a ser esta simbología. Esto es esto. O sea, si yo hago un zoom a esto, me encuentro con esto de acá. Y esto se llama solenoide. ¿Alguno de ustedes sabe qué es una solenoide? No, alguien que sepa, que me diga o que me explique, que me diga más o menos usted qué sabe de solenoide. Listo, es una válvula, exactamente. Es una válvula que tiene una bobina. Entonces, en la siguiente diapositiva aquí, mire lo siguiente. Mire esto de acá, esta parte que es como color bronce, haga de cuenta que es la llave de su casa, una llave de paso o algo que usted tiene en su casa. Entonces, usted está en Unicentro o está en Palmetto. Y usted mete la mano en un sensor que ellos tienen y automáticamente sale agüita. Eso sale en el Único, en centros comerciales, en algunos lugares que ya tienen elementos eléctricos y usted le pone la mano y él detecta a través de infrarrojos y abre la válvula. Entonces, ¿cómo funciona eso? Acá está en la parte izquierda la presión de agua. En este caso, pues con agua o con aire, bueno, da lo mismo realmente para el ejemplo. Haz de cuenta que es agua. Entonces, ¿qué sucede? Esto negro que ustedes ven acá arriba, esto de acá, es una, como dijo Jason, una bobina. O sea, aquí se genera un campo electromagnético. Ustedes están viendo eso con Carlos Paz, de pronto ya lo vieron, no sé. El campo electromagnético puede ejercer una fuerza. El campo electromagnético es capaz de generar una fuerza. Y la fuerza provoca que este elemento suba. Mire que él se mueve. Se mueve. Momentico, momentico. Ahí va, ahí va. Ahí se movió un poquito. Este movimiento va a provocar que entonces el agua o el aire o lo que sea pues siga derecho. Ya, entonces eso es una válvula electroneumática. Ahora, el accionamiento no va a ser por un pulsador. El movimiento interno no va a ser con un elemento neumático, sino que va a ser eléctrico. ¿Quién hasta el momento no la entendió? Yo lo explico con todo el gusto. Listo, entonces, como les comentaba, una bobina, ¿ustedes ya vieron bobinas de pronto? Listo, ¿quién es AMD? ¿Quién es AMD, perdón? AMD me levantó la mano. Es que me aparece AMD, pero no tengo ni idea de quién es AMD. No, no me sale el nombre, me sale el nombre del computador, pero no de la persona. Bueno, si ustedes quieren hacer preguntas, hay un botoncito que es como una mano. Entonces le dan en la manita y yo les voy a responder su pregunta. Bueno, entonces, una bobina que es un cable, de hecho vamos a mirarlo por acá. Si yo busco acá, por ejemplo voy a buscar aquí, bobina. Esto es una bobina. ¿Si alcanzan a ver la pantalla? Bueno, una bobina es un cable que está enrollado. Cuando por aquí circula una corriente, según la ley del electromagnetismo, aquí en el centro se genera un campo electromagnético y ese campo genera una fuerza. Esto sucedía en los timbres viejos. Hay unos timbres viejos
que lo que tenía en el timbre de bobina. A ver si encuentro por aquí timbre eléctrico de bobina. Esto de aquí. Esta bobina, esto es una campanilla, esto de acá es una campana. Esto es un timbre casero. Esto es una campana y esto es un balín. Entonces, cuando el balín golpea la campana, ¿qué sucede? Pues suena duro. Entonces, em, los timbres consisten en que este es un campo eléctrico variable, entonces que esto va a empezar a golpetear aquí. Al golpetear este de aquí, entonces aquí va a empezar a tocar la campana muchas veces. Entonces, en eso consiste básicamente lo que es una bobina. Ahora, el símbolo de la solenoide es esto que ustedes ven acá. Ya, este es el símbolo de la solenoide y lo vamos a representar de esta manera. Entonces, es muy sencillo, es muy simple. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Continúo. El siguiente y segundo componente que vamos a ver hoy, el único, no solamente vamos a ver esos dos por hoy, es el relé. ¿Quién conoce de ustedes un relé? Bien. Vamos a preguntarle a Tejeda. ¿Tejeda me escucha? Listo, Tejeda. ¿Esto es un qué para ti? ¿A qué se parece esto? Un botoncito, bien, un botón es un pulsador. Entonces, por un momentico, este pulsador, valga la redundancia, cuando se pulsa, ahí se pulsó. Entonces, mire que la corriente fluye. La corriente activa esta bobina. Entonces, la bobina se convierte en un imán, que se llama electroimán. Cuando la bobina se activa, mire que esto cambia de posición. Sabogal, ponle la atención, ponle cuidado, píllate que es bien sencillito, Sabogal. Cuando vos pulsas este botón, Sabogal, la corriente va a fluir por acá. Mire que es un círculo, es un circuito cerrado. Entonces, al fluir la corriente por aquí, por el lado izquierdo, esto genera una atracción imantada, o sea, un electroimán. Y la atracción provoca que este elemento móvil cambie de posición. Entonces, al cambiar de posición, yo puedo hacer cosas. Para este ejemplo, cambio que se encienda un bombillo por el otro. Es decir, cuando no está pulsado el botón, hay un bombillo activado. Cuando lo suelto, cuando está pulsado prende uno, cuando no está pulsado prende el otro. Porque la corriente va a fluir de una manera distinta. O va a fluir por aquí o va a fluir por allá. Si la pilla o no la pilla. Listo. Esto ya es algo más real, esto ya es algo más físico. Esto es realmente lo que sucede. Que cuando la bobina se activa, este elemento cambia de posición y hace que estos cambien su posición acá. Miren que el hecho de tocar aquí o tocar acá implica que el circuito vaya a cambiar su orientación en la corriente. Entonces, eso es toda la esencia del relé. Aquí está algo más simbólico. Siempre vamos a tener una bobina. Y la bobina lo que hace es que esta C, que significa común, va a cambiar de posición a este NC, del NC al NA. Si la pilla o no la pilla. O acá la ve mejor. El común, cuando hay una corriente, atrae este elemento de aquí. Y ya no va a estar tocando NC, sino que toca NA. Dime, Tejeda. Sí, señor. Sí. Exactamente, me parece bien. Miren, un detalle para todos. Es posible que en 10 minutos se corte la comunicación. Entonces, si se corta, vuelven a ingresar. ¿Listo? Si se corta, volvemos a ingresar. Bueno, em, resulta que entonces... Esta es la simbología de los contactos. ¿Qué es el contacto? El contacto es esto de acá arriba. Por ejemplo, miren C con C. En estos momentos están cerrados. Si yo pongo un cable aquí, una corriente va a fluir en una corriente por acá. Y C versus NA está abierto. Entonces, esto mismo sucede acá.
3 y 4, miren que 3 y 4 serían uno y... Ah, bueno, aquí el numerito no está bien cuadrado. No se fijen los números. Pero sí, esto es un contactico que se va a cerrar y esto es un contacto que se va a abrir. Y esto de acá es el símbolo de esta bobina. O sea, esta bobina, ¿cómo se simboliza? De esta manera de acá. ¿Listo? Entonces ahí para poder empezar. Ahora, un ejemplo. Esto es un ejemplo. Dime. Sí, sí. Vamos a... Sí, sí, se cambia de posición. Vamos a hacer un ejemplo, miren. Me gusta la pregunta porque quiero hacer un ejemplo aquí. Voy a poner el componente, voy a poner aquí una alimentación y vamos a poner aquí unos elementos para hacer el ejemplo. Entonces yo voy a poner un pulsador. Listo, ponga la atención a eso porque la tarea depende de que usted le ponga atención o por lo menos se fije en la pantalla. Entonces a este relé yo lo voy a llamar K1. Lo bautizo como K1. Este contacto lo llamo K1 y este contacto yo lo voy a llamar K1. Entonces, al dar play, mire lo que va a suceder. Cuando yo pulso este, mire lo que pasa con los contactos. Mire K1. K1 normalmente está cerrado. Si yo pulso, se abre. En el caso de acá. Y este de acá normalmente está abierto. Cuando yo lo pulso, se cierra. ¿Qué puedo hacer yo con eso? Yo puedo hacer este tipo de cosas. Yo puedo hacer este tipo de cositas. Mírenlo aquí. Yo puedo encender, por ejemplo, un bombillo. Listo, miren lo que puedo hacer. Miren, en este caso, el bombillo de acá está encendido. Pongámosle este bombillo, bueno, no se le puede colocar nombre según esto, listo. Este bombillo está encendido. ¿Por qué el de acá no está encendido? Porque este contacto está abierto. Si yo pulso acá, el de acá se abre, ¿sí? Y el de acá se cierra. Porque este relé me va a intercalar este con el de acá. ¿Sí la pilla o no la pilla? Listo, entonces eso es lo que sucede con los controles eléctricos. Ahorita que estaba en la reunión, me di cuenta, ustedes el próximo trimestre van a arrancar el curso de controles eléctricos. En ese curso de controles eléctricos van a amplificar y van a ver esto pues durante los 3 meses. Esto, detrás de esto hay mucha cosa. Hay simbología, hay una serie de reglas y normatividades para colocar los componentes. Nosotros no nos vamos a fijar en eso, sino en el funcionamiento. Bueno, entonces sigamos acá. Aquí tenemos un ejemplo y vamos a hacer... Esto es un ejemplo de cómo es un circuito electroneumático. Esto es un ejemplo de cómo es un circuito electroneumático. Entonces, vamos a mirar entonces un ejemplo ya más práctico electroneumático, porque aquí solamente hay elementos eléctricos. Vamos a poner esto. Vamos a poner un actuador, vamos a poner por ejemplo este tipo de actuador. Vamos a poner una válvula de estas de aquí. Entonces, si ustedes habían notado, el único cambio que va a haber es que los accionamientos van a ser eléctricos. ¿Qué quiere decir? Que ya no va a ser un accionamiento tipo mecánico por un final de carrera. Ya no va a ser neumático, sino que va a ser eléctrico. Entonces yo voy a poner dos eléctricos aquí. ¿Listo? Este le voy a llamar A más y este le voy a llamar A menos. Entonces, o dejémoslo más simple, más sencillo. No le coloquemos a la derecha, pongámosle un retorno por muelle. Listo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando se active A más, ¿qué pasa con el cilindro? Pues realmente no, porque le falta la alimentación. Listo. Entonces le pongo la alimentación, le pongo el terminador y le pongo... Listo. Ahora sí,
En este caso, al yo activar A más, se va a efectuar o va a salir el cilindro. Entonces ahí me falta algo. ¿Quién me dice que me falta? Por ejemplo, si yo, miren, voy a darle aquí, lo pulso, no se activa el cilindro. ¿Por qué no se activa? ¿Qué es lo que me falta? ¿Cómo se llama ese coso? ¿Cómo se llama? Solenoide, listo, solenoide. Esa solenoide está aquí donde dice relés. Y es este de aquí. Listo, entonces falta la solenoide, correcto. Entonces voy a colocar, por ejemplo, este de aquí. Voy a repetir. Uno puede repetir contactos. Lo que yo no puedo repetir son bobinas. Es un buen dato. Yo puedo repetir contactos, pero no bobinas. Bobina solamente es una. Bueno, entonces hago esto. Al hacer esto, si yo doy play, ¿qué pasa? No pasa nada porque, porque cada uno no se ha activado. Cuando esto se activa, esto de acá se activa, o sea, se cierra. Entonces, si yo lo doy aquí. Ah, pero es que me faltó algo. ¿Qué me faltó? Relacionar. Este se llama a más. Exacto. Entonces, este debe llamarse también a más. O el nombre que quieran ponerle. Y ahora sí ya. Ahora, con un elemento eléctrico, estoy activando un elemento neumático. Dígame. Exacto. Por ejemplo, si usted le pone aquí, si usted le pone Mao, no pasa nada. Porque se activa el contacto, la sonoridad de Mao, pero esto se llama A más. Entonces, este debe llamarse igualito. Esto es la introducción a los PLC. De hecho, la programación de PLC se basa en los controles eléctricos. En esto. En esto que ustedes están viendo aquí se basa la programación de PLC. Y bueno, entonces, con esto, resulta que podemos hacer una configuración. Miren que elementos neumáticos no hay nada. Solamente lo más importante, ¿cómo le parece? Lo más importante es el cilindro. Y una válvula que lo controla. Pero de resto no hay nada neumático. No hay más válvulas. Porque todo el resto del sistema de control lo va a hacer el sistema eléctrico. Todo el sistema de control ya no va a ser neumático, sino que va a ser eléctrico. La base, el centro, sigue siendo el cilindro. Pero todo el resto va a ser el sistema eléctrico. Bueno, entonces con esto voy a guardarlo y voy a ponerle circuito eléctrico uno. Sí, sí, vamos a hacerlo. Si se corta la comunicación, vuelven a abrirla, porque viene la parte más importante a continuación. Bueno, entonces de esto vamos a tener una tareita, que es para el jueves 26 de marzo. ¿Cuál es esa tarea? Desarrollar las simulaciones de la guía. ¿Cuáles son esas? Yo les voy a mandar no, otras. Sí, yo les voy a mandar esto cuando cargue. Ah, se cortó.